Bueno, bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Nos sentimos de nuevo contentos y agradecidos con el Señor que nos permiten de nuevo estar en sus hogares a través de los diferentes medios de esta radio. Fíjense que en el programa anterior se habló de lo que verdaderamente era esencial de la vida. Y a lo largo del programa encontramos que era vivir en comunión con Dios. Esa es la verdaderamente esencial de la vida. Y fíjense que a raíz de ese programa nos hicieron una pregunta. Y nos preguntaron cómo encuentro a Dios. Y en realidad eso es una gran pregunta. Y es una pregunta y es una inquietud válida. Válida para muchas personas y puede basarse en múltiples razones que podemos tener cada uno de nosotros. Algunos quizás porque se han alejado de Dios. Otros quizás porque han cometido demasiados errores en su vida y están convencidos de que Dios nunca lo va a perdonar. Muchos sienten, por ejemplo, a Dios como un Dios lejano, inalcanzable, aún siendo activos en las actividades de la iglesia, por ejemplo, no han encontrado a ese Dios que buscan. Otros nunca lo han sentido o lo han experimentado en su vida porque creen que están bien así como están. O también porque llevan una vida bastante buena, digamos, que tienen todo controlado, que tienen todo resuelto, pero a pesar de todo se sienten vacíos, sienten como que algo en realidad les falta. Entonces, sea por lo que sea, todos sentimos el deseo de tener una relación más estrecha con Dios, aunque no lo hagamos nosotros mismos. Tenemos la necesidad de experimentarlo, de vivirlo. Y es así como surge esta gran pregunta, ¿cómo encuentro a Dios? Y por eso es que ahora vamos a hablarles de algunos aspectos importantes para tener ese inigualable encuentro que todos necesitamos con Dios nuestro Señor. Así que vamos a ponernos primero en manos de Dios para que disponga nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado Padre, en este momento te suplicamos, Señor, como siempre tu gracia. Ayúdanos, Padre bueno, a reencontrarnos contigo. Ayúdanos a darnos cuenta de cuánto te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que solo contigo es que verdaderamente podemos llegar a tener esa vida plena de la que tú nos hablas. Ponemos este programa en tus santas manos, suplicándote tu Espíritu Santo, tu gracia, para que todos los hermanos que me están escuchando pongan ese corazón libre de todo ruido del mundo y puedan también ellos darse cuenta de que solo contigo llegaremos al fin de nuestros días llenos de amor, llenos de gozo y alegría. Padre bueno, ayúdanos a reencontrarnos contigo, ayúdanos a darnos cuenta de tu grandeza, ayúdanos, Señor, porque nosotros somos seres humanos imperfectos y muchas veces tú estás frente a nosotros, tú estás tocándonos y nosotros no te escuchamos. Regálanos ahorita oídos de discípulo y un corazón dispuesto a estar contigo, mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre. Santísima Trinidad, un solo Dios, los invocamos a que se queden con nosotros. Mamita María, tú que nos llevas a los pies de nuestro Señor Jesús, acompáñanos a todos en este momento. Benditos y alabados sean por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hemos visto que hay una gran pregunta en nuestra vida. ¿Cómo me encuentro yo con Dios? A casi la mayoría nos sucede en determinados momentos de la vida. A veces buenos, a veces malos, de soledad, de frustración. Muchas situaciones, pero en algún momento nosotros vemos cómo otras personas irradian a Dios. Y uno dice, ¿y cómo llega a sentirse así? Por ejemplo, Roberto lo dice como testimonio, que él decía, no, yo nunca
voy a llegar a sentir lo que veo que ellos sienten. Entonces, la vez pasada en el programa dijimos, para encontrarme con Dios, que era lo primero que teníamos que hacer, y hablamos de abrir la puerta, de abrir nuestro corazón. Y ese es el paso esencial. Jesús nos dejó en las Sagradas Escrituras, corroborándonos que Él quiere estar con nosotros. Y por eso vamos a leer Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20, que es muy famoso y que nos dice lo siguiente. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ven, Él está ahí. En cada instante de nuestra vida, en cada día de nuestra vida. Y si nosotros nos detenemos a interiorizar, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas manifestaciones de Él, pero que nosotros no las concebimos, no las entendemos. Abrir la puerta, abrir este corazón duro, definitivamente es una opción muy personal. Y tiene que ser una decisión muy consciente. Ese seguir a Jesús como Él ordena solo puede salir de mí. Nadie puede provocar esta reacción. Nadie puede llenar mi corazón de decir cuánto necesito yo a Dios. Abrir esta puerta, entregarle mi corazón a Dios, es algo que quiere decir que yo me voy a atrever a hacer el compromiso de vivir como cristiano. Nadie puede hacerlo por mí. Por eso podemos estar en ayuda espiritual, podemos consejerías, podemos muchas cosas, pero mientras yo no lo decido, esa puerta no se abre. Jesús nos ofrece su salvación y una salvación gratis, ya que Él nos la dio por su sacrificio en la cruz, por esa muerte expiatoria que Él tuvo. Pero el Señor en su mismo amor nos ha hecho libres y Él respeta esa libertad. El Señor jamás nos va a forzar a que abramos nuestro corazón y querramos vivir con Él. Esa libertad que Él nos concedió la va a respetar eternamente. Nunca se nos va a imponer, Él nunca nos va a imponer. Por eso es que nosotros somos los únicos que podemos abrir el corazón. Dios es todopoderoso y eso jamás lo dudemos. Pero en su mismo amor y misericordia, Él nos quiere como hijos obedientes, hijos conscientes. Hijos que verdaderamente queremos estar con Él y que nuestro corazón le pertenezca. Él quiere hacer morada en nosotros, pero solo nosotros podemos dar ese sí. Así que hay una pregunta, y yo me la hacía. ¿Y cómo se abre esa puerta? ¿Cómo puedo abrir mi corazón? En primer lugar, como nos dice Apocalipsis, hay que escuchar esos toques a la puerta. Y si nos detenemos en esta parte, preguntémonos cuántas veces hemos encontrado personas que nos invitan a ir a la iglesia, personas que nos dicen que va a haber una predicación, personas que nos dicen, fíjese que tenemos un estudio bíblico, no me quiere acompañar. Ya no se diga en los sucesos de la vida, en los momentos de enfermedad, en los momentos de duelo, frustraciones, momentos en los que sentimos que el cielo y la tierra se nos ha cerrado. Tenemos a veces el dicho de, no, es que a mí ahorita ni el sol me calienta. En esos momentos también Dios nos está hablando. Y fijémonos cómo a veces salimos adelante. Pero no nos detenemos a pensar que es el mismo Dios que nos ha sacado adelante. Entonces,
tenemos que sentir esos llamados, esos toquecitos que nos hace Dios. Y Él dice, si me abres, entraré y cenaré contigo. Esencialmente lo que Jesús nos dice en su palabra es que Él siempre está allí intentando entrar a nuestra vida, entrar a nuestra casa y regalarnos su salvación. Pero como les decimos, esa es una opción muy, muy personal. Él nos perdona todos nuestros pecados. Y el pensamiento que a veces nos invade de decir, pero si Dios, después de todo lo que yo lo he ofendido, lo que he hecho, ¿cómo me va a perdonar? ¿Cómo me va a aceptar? No lo duden. Él nos perdona. Y perdona todo cuando uno verdaderamente quiere retomar su camino. Y Él lo que hace es ponernos en una buena relación con Él. Abrir la puerta significa que nosotros vamos a hacer cambios. Cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Porque este cambio nos tiene que llevar a irnos encontrando a diario, a diario, a diario con ese Dios de amor que me creó por amor, me tiene por amor y por amor fue al cielo a preparar moradas para el día que nos llame de regreso. Entonces, es un proceso para que nosotros podamos declararlo Señor de nuestra vida. Y Señor de nuestra vida es todo, todo, todo. Todo lo que nos concierne en nuestra vida. Entonces, la lectura del Apocalipsis nos enseña que Jesús siempre está ahí y siempre ha estado allí. Que nos busca y nos promete quedarse con nosotros. Que nos llama a que lo escuchemos. Que nos llama a que le abramos el corazón. Pero que va a respetar nuestras decisiones. Y esa decisión, como les repito, la va a respetar eternamente. Así que es importante tener esta opción muy, muy personal, muy consciente, cada uno. Imagínate qué interesante. El Señor siempre ha estado ahí. Siempre. Siempre nos está tocando la puerta, pero nos respeta. Esa es la grandeza del amor de nuestro Señor. Nos creó, pero nos respeta. Sí. Y en ese respeto que nosotros tenemos ahí, la gran decisión va. Y esa gran decisión pasa entre abrirle o no abrirle la puerta, como tú has dicho. Sí. Ahora, si nosotros tomamos la decisión de abrirle la puerta, eso nos va a llevar a un encuentro con Dios. Ese encuentro es oírse hacia los brazos del Señor. Ahora bien, ese encuentro con Dios no lo podemos interpretar como algo mágico, como algo delimitado, como algo preciso, como algo emotivo y ya. Muchas veces, nos han invitado a algún retiro, vamos al retiro y como decía nuestro hijo, veníamos caminando hasta 2 metros arriba del piso, decía, veníamos bien elevados. Pero ahí es como empezar un proceso, como iniciar eso. Porque el hecho de encontrarse con Dios es un proceso. Es buscar un estilo de vida. Es buscar un estilo de vida nuevo donde el Señor vamos a ir permitiendo que vaya tomando nuestra vida poco a poco. ¿Cómo se llama ese proceso? Es lo que nosotros, y nos hemos escuchado muchas veces, el proceso de conversión. Conviértanse, crean. ¿Pero qué es conversión? Conversión no es nada más que volverse a Dios. Es reconocer que Dios está conmigo, es reconocer que Dios me ama, es reconocer que Dios siempre me ha estado buscando. Ese es el proceso de conversión. El proceso de conversión es descubrir lo que Dios quiere de mí. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Que cumpla su voluntad, que le obedezca. Es el Padre. Por eso es que Jesús decía, Dios Padre, que nos enseñó a decirle Padre a Dios, en el Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, pero para eso tenemos que hacer una serie de pautas. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores,
tenemos que arrepentirnos de corazón por las faltas que hemos conocido, por las faltas que hemos cometido, por las faltas que hemos cometido, que hemos hecho, por los errores que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, solo así podemos entrar en ese proceso, solo así podemos realmente entrar en ese proceso de conversión. Y es que para entenderla, o sea, entender el proceso de conversión, digamos que es un poco complejo, llamémoslo así, si lo queremos explicar humanamente. Es que ese es el punto, que nosotros a veces queremos explicar nuestras cosas humanamente y las cosas de Dios tienen que explicarse desde el punto de vista de la fe. Es la única forma que vamos a tratar de explicarlo nosotros. Entonces, pero para entenderlo vamos a tomar una lectura del profeta Ezequiel. Fíjense que en esa lectura que nosotros encontramos que Dios nos dio en su palabra, se detalla minuciosamente en qué consiste la conversión. En esa conversión a la cual nosotros llegamos cuando vamos recibiendo ese poder de Dios en nuestra vida. Ahora, para entender un poco la lectura tenemos que como ponerlo en contexto, o sea, tenemos que hacer un poquito de historia de lo que pasaba en la época del profeta Ezequiel. Fíjense que en esa época, debido a los pecados, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, había perdido la bendición de Dios. El pueblo de Israel se convirtió entonces en, podemos decir, en un juguete de sus enemigos. ¿Qué pasó? Fue a parar al cautiverio. Después de muchos años de humillación, después de muchos años de sufrimiento, Israel reconoció sus pecados y se arrepintió. Entonces el Señor entonces le indicó que lo transformaría totalmente por medio de su Santo Espíritu. Como que nos suena un poco del proceso de conversión que hemos oído tantos testimonios de la gente y hacia eso se ve. Han caído en un pozo, no entienden qué es lo que les está pasando, sienten que su vida no vale nada, etc. Pues el pueblo de Israel así estaba. Entonces, en esa época, el profeta Ezequiel les habló y el Señor le reveló lo siguiente a Ezequiel y lo encontramos en Ezequiel en el capítulo 36, versículos del 25 al 27. Capítulo 36, versículos del 25 al 27. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu e haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Esta es palabra del Señor. Palabra, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué pasa? El proceso ahí está. Y Ezequiel nos detalla claramente en qué consiste. Es un proceso de conversión de todo un pueblo que era el pueblo escogido por Dios y que desvió su camino. A pesar de todo lo que Dios había venido demostrándoles, ese amor, ese acompañamiento de que eran su pueblo escogido y todo, ellos también tomaron otro rumbo. Ahora, solo para hacer un ejercicio, olvidémonos que sea un pueblo escogido, digamos, interioricemos cada uno. Mirna es una escogida del Señor. Juan es una escogida del Señor. Rafael es un escogido del Señor. Ana es una escogida del Señor. Y lo vamos a poder hacer vida realmente. Como vemos aquí, ¿cómo empieza este proceso? Con un lavamiento, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es una purificación. ¿Y qué significa, ya humanamente hablando, esta purificación? Irnos deshaciendo de todos nuestros ídolos. Ídolo en la palabra de Dios quiere decir todo aquello que le quita a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y aquí nosotros, al aplicar esto, tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son nuestros ídolos? ¿Cuáles son mis ídolos? Todo aquello que le quita a Dios el primer lugar en mi vida. Pueden ser grandes cosas, pueden ser pequeñas cosas.
Ahorita es súper fácil. Tenemos problemas con los celulares, problemas con las redes sociales. Podemos ver familias enteras, todos en la mesa, con el celular en la mano y todos en silencio. Podemos ver escritas tantas cosas allí y ahí estamos pendientes. Podemos ver cómo ahorita un papá y una mamá le entregan el celular a un niño para no molestarse en entretenerlo, en jugar, en irle enseñando la vida a través del juego. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Pueden ir desde vicios también, adicciones. Una vez alguien llorando me decía, la cipota, que el ídolo de su esposito estaba haciendo la pornografía. Pero él lo veía bien natural porque cuando lo habló, hasta le echó la culpa a ella de lo que se asustaba. Entonces, tenemos que analizar cuáles son nuestros ídolos. También, si te fijas, Señor habla de que va a arrancarnos ese corazón de piedra. Y un corazón de piedra representa esa cerrazón que tenemos, ese orgullo, esa soberbia. Eso de que no permitimos que la otra persona entre conmigo en un verdadero diálogo, no que son monólogos. Mi orgullo y mi soberbia no me permite escuchar a mi cónyuge, no me permite escuchar a mis hijos. Muchas veces los hijos están viendo los problemas que estamos teniendo, pero como nos sentimos que los adultos somos nosotros, no estamos permitiendo la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ese corazón de piedra, Dios nos promete que todo eso Él lo va a trabajar, que nos va a ayudar a que nosotros lo quitemos. Muchas veces nos aferramos a nuestros pecados, porque justificamos nuestros pecados. Vemos normal muchas cosas en nosotros. Es que yo así nací. No, si nosotros no nacemos así como llegamos a ser. Nosotros simple y sencillamente nos come el mundo. Entonces, si te fijas, el Señor necesita hacer estos cambios en nosotros para de veras morar en nosotros, porque nosotros, nos dice la palabra de Dios, somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo jamás va a llegar a morar en un ser humano lleno de pecados y desobediencia a Dios. Entonces, por eso Él mismo nos ofrece la purificación. Él nos dice que nos va a sacar de la nada, que va a crear algo nuevo en nosotros. Y por eso es importante la decisión de abrir el corazón, para dejar que Él nos moldee, porque Él es un alfarero y nosotros somos su barro, si nosotros queremos. Entonces, bien, este corazón nuevo solo Dios lo puede crear. Solo Dios puede hacerlo. Y por eso debemos de permitirle. Miren, en otras culturas, por ejemplo, vemos mucho en Estados Unidos cuánto pagan por terapias psicológicas. Van a psiquiatras, van a psicólogos. La gente sigue lo mismo. No digamos nosotros aquí que en nuestra cultura la salud mental no entra. Nosotros aquí jamás nos educan para tener salud mental. Pero sin embargo, la gente sigue igual. No encuentra eso que le hace falta en el corazón porque está vacía de Dios. Entonces Él, mira cómo Él en su palabra nos ofrece que vamos a cambiarnos a un corazón bueno, donde podamos transparentar a Dios. Por eso es importante de que nosotros le demos la oportunidad al Señor de trabajarnos, de sentirnos sus hijos, de obedecerle y decirle, aquí estoy, esto soy, pero te suplico, me le arrodillo, te suplico me ayudes a hacer lo que tú quieres que yo sea, para lo que me creaste. Y fíjate que en eso que estás diciendo es como que empezamos a entender lo que el Señor nos dice.
necesitas nacer de nuevo. Jesús nos dice eso. Jesús se lo dice a Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer? Dice, le pregunta a Nicodemo, para ganar la vida eterna. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Y en ese nacer de nuevo, lo que estás diciendo, ese proceso de conversión, ¿verdad? Y no nos deja solos. Regálanos una lectura. Él siempre en su amor nos está acompañando. Vamos a leer San Juan en el capítulo 14, versículo 26. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos promete el Espíritu Santo. Nos promete ese poder que va a venir de lo alto y que producirá en nosotros un nuevo nacimiento. Nos habla también la palabra de Dios de que tendremos una vida abundante. Incluso el Señor Jesús nos dice que nos dará ríos de agua viva, que van a brotar de nuestro interior y que solo viene cuando nosotros podemos dar esos pasos importantes para irme encontrando con Dios a diario. Aquí está la clave de mi encuentro con Dios. Dejarme transformar. Dejar que ese Espíritu Santo me purifique, que me vaya llevando por caminos de verdad, que me vaya enseñando lo que Dios tiene como voluntad y lo que espera que yo le responda como hijo obediente. Así que para ser llenados por el Espíritu Santo, tenemos que permitirlo y eso va a hacer que las promesas de Jesús, las promesas que Dios me hace en su palabra se nos cumplan y que yo vaya encontrando ese gozo y esa alegría de sentirme hijo amado de Dios. Así que debo de permitir que Jesús me llene el corazón con su Espíritu Santo. Y fíjate que es bien importante que después de este cambio de corazón, como tú dices, el Señor ahí está y va obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y esto nos va llevando poco a poco a que nosotros empecemos a cumplir los mandamientos del Señor, ya no por obligación, sino lo que hacemos por amor, lo hacemos por convicción, lo hacemos porque nos nace. Ya no vamos a una misa porque es obligación ir, sino que porque nos nace ir. Ya no lo hacemos las cosas porque me obligan a hacerlo, sino que porque quiero, porque me nace, porque quiero estar cerca de mi Señor. Entonces aquí sale otra pregunta: ¿cómo purifico ese vaso? ¿Cómo hago yo para purificar el vaso de que nos hablabas al principio? Hay diferentes medios, hay diferentes formas de hacerlo. Queremos hablarles de un par. Por ejemplo, lo podemos hacer a través de la oración. ¿Qué es la oración? La oración no es nada más que entrar en sintonía con Dios. Mediante la oración, ¿qué pasa? Que nos vamos encontrando con un Dios papá. Por eso es que Jesús nos dijo y nos enseñó el Padre Nuestro. Sí. Nos enseñó a decirle papá al Señor. ¿Para qué? Para que nos consideremos como sus hijos, porque somos sus hijos. Entender eso es bien importante en nuestra vida. Entonces, si entendemos eso, si sentimos eso, nos va a llevar a que podamos orar con plena confianza, que nos dirijamos a un Padre amoroso, a un Padre sabio, a un Padre poderoso. Ese es el concepto bíblico del Señor. Incluso en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 1, Jesús nos decía, Jesús le mostró con un ejemplo que debían orar siempre y sin desanimarse jamás. Esta es palabra de Dios, sin desanimarnos jamás. Hoy en esta época que estamos haciendo, no nos desanimemos. El Señor nos dice, oremos sin desanimarnos jamás, porque Él siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces la oración es eso, y no comencemos con oraciones tan elaboradas, comencemos con oraciones sencillas. Que salgan del corazón. Que salgan del corazón. Sí, una de las oraciones más importantes y más que yo he hecho en mi vida es cuando le dije, Señor, aquí estoy, tómame, ya no puedo más. Y Él comenzó a orar. El Señor te toma y empieza a orar. También tenemos otros medios, por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Dios nos habla, Dios nos guía a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras.
Para acercarme a la Biblia y para poder oír la palabra de Dios, no hace falta que nosotros seamos unos grandes intelectuales, no es necesario que seamos unos grandes teólogos. Es importante que hagamos la lectura con el corazón abierto, que pidamos en esa oración que dijimos al Espíritu Santo para que nos vaya dando a conocer lo que es la palabra del Señor. No podemos penetrar en la Biblia si no pedimos si no pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Porque la palabra de Dios, como es como fuego, dicen las palabras, que quema lo malo de nosotros. Cuando venga, dice el Señor, el Espíritu de la verdad nos va a hacer libre. Entonces, si dejamos que la palabra de Dios nos vaya hablando, nos vaya transformando, realmente vamos a tener una transformación real. Y es lo que Jesús va a ir haciendo en nuestra vida poco a poco. Y otro medio es nuestra Madre Iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque la Madre Iglesia lo que nos hace es que nos va acompañando, nos va sosteniendo. Ahí tenemos los sacramentos, tenemos los sacerdotes que son nuestros orientadores espirituales, tenemos la Santa Misa, tenemos la Sagrada Escritura, tenemos movimientos religiosos como el movimiento de encuentros conyugales, por ejemplo. Todo el magisterio de la Iglesia, ¿cuál es el propósito? Llevarnos de la mano hacia nuestro Señor. Ese es el propósito. Pero tenemos que fijarnos nosotros en que el que manda la Iglesia es Dios mismo. Hacia allí tenemos que dirigir nuestra mirada. ¿Por qué? Porque los que estamos en la Iglesia somos humanos imperfectos que podemos fallar en un momento. Pero si nuestra vida está a ese nivel, nos vamos a decepcionar rápido. Porque todos los humanos somos imperfectos, cometemos errores. Somos pecadores si no nos tuviéramos así. Entonces tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor. Y también ahí hay alguien que nos lleva, esperándonos, que es nuestra Virgencita María. Ella se nos presenta y es nuestra Madre espiritual. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dijo a Juan, ahí está tu Madre? Nos entregó a su Madre para nosotros. La Madrecita María siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado acompañando al Señor, siempre estuvo acompañando a los apóstoles y siempre estuvo al pie de la cruz. Ella es el ejemplo cristiano de modelo de vida y ella es humana. Ella es nuestro ejemplo. Es la mujer que escuchó la palabra de Dios, que la puso en práctica. María es la que continúa esa iglesia auxiliando a sus hijos a través de sus múltiples necesidades. Es la madre que nos dice, hagan lo que Él les diga. Y a través de ese hagan lo que Él les diga, nos lleva hacia su Hijo Jesús. Ahí están algunos medios. Solo nos queda buscarnos. Hay muchos más, pero hay que buscarlos. Hay que entregarnos a eso. Jesús es el gran tesoro. Pero cuando yo quiero encontrar algo, ¿qué hago? Lo busco. Se me pierde un papel. ¿Qué hago? El papel por magia no va a regresar enfrente de mí. Tengo que buscarlo. Se me pierde un anillo. Lo considero valioso. ¿Qué hago? Buscarlo. No digamos lo que es encontrarme con Dios. Animémonos. Tomemos el reto. Miren, ahora de juego sirve tanto reto. Hagamos el reto de ser felices. Pero la felicidad verdadera solo viene de tener a Dios en el corazón. Solo viene de conocerlo, de saber su voluntad, de conocer su palabra, de llenarme de Jesús y poder ser de veras sal y luz en el mundo como Él nos pide. Por eso no es válido decir, no, si yo vivo a Dios a mi manera, no. Dios en su palabra nos indica cómo quiere que nosotros seamos verdaderos cristianos. Así que tomemos la decisión. Merecemos pasar por esta vida teniendo ese gozo, ese regocijo, esa paz que solo viene del cielo.
Tenemos que hacerlo, hermanos. Si no queremos pasar por esta vida dejando cicatrices. Dios en su infinito amor nos creó para dejar huellas hermosas, para dejar en otros huellas de amor como Él nos ama. Así que tenemos que hacerlo. En el nombre de Dios, intentémoslo. Él nos responde. Él responde. Jamás nos sintamos solos y Él nos lleva. Y Él nos lleva día a día en este proceso y en este proceso. Hasta que llega un momento, como dijo Roberto, las cosas se hacen porque yo quiero serle agradable a Dios, porque yo me encuentro con Él, porque Él está conmigo y yo puedo transparentarlo a otros. Así que abramos nuestro corazón, dejemos que Él nos guíe, tomemos la decisión de seguirle, arrepintámonos de corazón de lo que le hemos fallado, dejemos que nos lave, que nos purifique y que nos llene con su Santo Espíritu. Dejemos que Él nos conduzca a todos estos medios que tenemos. Pongamos el corazón en eso. El proceso es personal y gradual, es como gota, gota, gota. Pero la acción de Dios está en nosotros siempre. Así que propongámonos dar frutos. Porque este camino a lo que nos lleva es a dar los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, lo que espera de nosotros. Y permitámosle que Él nos tome y nos lleve hacia Él para poder tener encuentros con Él. Y entonces verdaderamente podemos hablar que lo hemos encontrado porque somos verdaderos cristianos. Solo para terminar, les quiero leer un mensajito que a mí me llegó. Hoy está de moda muchos mensajes. No los leamos por leerlos. Miren qué hermoso esto. Dice, deja que Jesús te sane. Deja que Jesús te restaure y llene tu alma y descubrirás la belleza que hay dentro de ti. Hermanos, saludos y bendiciones. Y que el Señor nos tome a todos cada día. Bendecidos sean. Y nos despedimos siempre con esta linda ejaculatoria de la radio que nos dice que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.